Hola, mi nombre es Camilo Acosta, hago parte de los artistas que están este año en la edición de Begin and Belonging 2022 de Visual Aids. Esto es un evento que se hace el 1 de diciembre todos los años alrededor del mundo con intención de conmemorar y al mismo tiempo de visibilizar artistas VIH positivos en todo el mundo. Y esta convocatoria se hace a mediados del año pasado, se hace como la convocatoria para que artistas seropositivos presenten una propuesta de video en el que Visual Aids, que es una entidad de Nueva York, de dineros para que artistas puedan producir este tipo de videos y al final del año se pueda hacer esta exhibición de piezas. Normalmente todas estas piezas son de video experimental, sin embargo, algo que ofrece Visual Aids es que no tiene ningún formato en específico el modo de hacer este tipo de piezas, pero lo importante sí es evidenciar y reflejar cómo viven artistas VIH positivos y sobre todo tener unas ciertas discusiones alrededor de cómo es vivir con VIH en distintos contextos y sociedades a nivel mundial. Para esta edición hay 7 artistas, entre esos pues algunas colaboraciones. Hay artistas de Argentina, Corea del Sur, Estados Unidos, Colombia en mi caso, con Santiago Lemus. También tenemos artistas de México, de Canadá. Específicamente los nombres es Camila Arce, Davina D, Corner and Kelly Yates, Jaewon Kim, Cleanflood Prince King, Santiago Lemus y Camila Costa, que soy yo, Mikiki, Joel Sepolalteca y Anla Jerry. Estos son artistas que al inicio del proceso de creación nos fuimos conociendo pues por medio de videollamadas. Y ahí poco a poco pues nos fuimos dando cuenta de la manera tan particular en cómo se ejecutan y se desarrollan este tipo de proyectos, sobre todo en los contextos en los que vive cada artista. Y lo interesante de esta propuesta para este año es, digamos, la diversidad cultural que hay en estos videos. Al mismo tiempo se empieza a ver cómo la manera en que los discursos de VIH y de cómo vivir con VIH en ciertas ciudades tienen otro tipo de problemáticas y sobre todo otro tipo de sensibilidades. Para este año, un factor como clave para esto fue pensar desde la sensibilidad cómo se siente o cómo se vive con el diagnóstico. Y de ahí para allá, pues cada artista tenía la libertad de poder como dirigir puntualmente la, la dirección de su propuesta. Visual Aids, pues digamos, es una plataforma que yo conozco desde hace muchísimo tiempo, en el sentido de que es como una de las organizaciones como más importantes a nivel mundial sobre hacer recopilación y sobre todo hacer como una colección de artistas VIH positivos. Entonces, por ende, tiene un archivo y tiene una colección de arte de muchísimos artistas en los que se puede como consultar en su página web. Y si estás dentro de la ciudad de Nueva York, pues puedes asistir a esta organización y a esta entidad y puedes también como consultar este tipo de información. Entonces, por ende, el trabajo que hace Visual Aids es algo que de alguna manera tiene como un gran legado, sobre todo de resignificar y de visibilizar a estos artistas que desde hace muchísimo tiempo, desde la epidemia del VIH y del SIDA en los 80 y los 90, tuvieron esta gran iniciativa de empezar a guardar toda esta información y sobre todo como todos estos productos que empiezan a tener como un abandono con el tiempo y sobre todo que eso deja ver muchísimo cómo cómo la sociedad aún mantiene esa xerofobia y esa discriminación hacia personas que son abiertamente diagnosticadas con VIH y lo dicen sin ningún tapujo.
Y respecto a eso, pues lo interesante es precisamente cómo este tipo de videos o este tipo de manifestaciones artísticas hace que socialmente tengan una gran relevancia y sobre todo pues una discusión que no cesa, ¿no? En el sentido de pues, que el VIH y el SIDA todavía siguen vigentes y sobre todo sigue siendo un gran problema en muchísimos contextos sociales. Si partimos puntualmente de los contextos latinoamericanos o de los países tercermundistas, pues es un gran problema de salubridad, porque todavía no hay ciertas conductas o todavía no hay cierta educación masiva para que personas entiendan cómo se vive con VIH y al mismo tiempo de qué manera uno puede prevenir el VIH. Más allá de esto, pues también vienen como otro tipo de significaciones o significados, creo yo, em, en interesarse en hacer subvenciones para artistas con seropositivos. Siento que esto es una iniciativa que muy pocas organizaciones o pocas entidades se interesan en hacer y al mismo tiempo creo que incentiva a que artistas que tienen VIH reconozcan un poco como la labor que pueden lograr, como una labor social que se puede lograr por medio del arte en el sentido de poder comunicar por medio de las artes, en este caso el video, personas que tienen algunas dudas o que tienen cuestionamientos o problemas o que tienen prejuicios alrededor de la enfermedad. Y siento que pues una de las maneras de hacerla es por medio de esto, del arte. La convocatoria cuando salió puntualmente a Santiago Lemus y a mí, somos dos artistas de Bogotá, nos interesó muchísimo empezar a hablar sobre VIH primero, pues como por el diagnóstico que tenemos cada uno. Somos amigos que nos conocemos hace ya varios años. Sin embargo, cuando yo tuve mi diagnóstico, uno de los problemas que empezaron a surgir fue el, el cómo yo iba a empezar a hacer mi tratamiento antirretroviral. Entonces, para eso empecé a darme cuenta que muchas veces el miedo a tener VIH no es tanto como para asumir la enfermedad, sino de qué manera yo voy a vivir con medicamentos de por vida. Muchas personas pues dan un paso atrás o empiezan a tener como muchísimas discusiones internas en imaginarse tomando una pastilla todos los días, todos los años de su vida. Y al mismo tiempo pues también hay como otros temores de tantas pastillas empiezan a tener un problema en mi cuerpo, empiezo a dañar que mis riñones, mi hígado. Entonces eso empiezan a tener como un montón de prejuicios, pero más allá de eso también nos empezamos a dar cuenta de que hay un sistema de salud que empieza a tener unas prioridades en el cómo dar este tipo de medicamentos. Y algo así muy anecdótico que sucedió con Santiago cuando yo le confesé que tenía VIH era porque en ese momento yo estaba entrando con mi tratamiento de antirretroviral y estaba teniendo un efecto secundario en la piel que se llama ictericia. Cuando nosotros empezamos a tener esa discusión, él me comentó que él había tenido ese mismo efecto secundario, pero que él sabía que habían amigos de él que lo tuvieron, pero que les cambiaron el medicamento y mejoró. Entonces, en ese caso, nosotros tuvimos esa discusión ya más como en el modo de tener como una vida mucho mejor en el que no se viera uno enfermo todo el tiempo. Entonces, él me dice que puedo hablar con el sistema de salud para que me hagan un cambio de medicamentos. Y se nos quedó esto en la cabeza de por qué, de alguna manera, si el sistema de salud ofrece o tiene en su lista de medicamentos medicina que evita tener este tipo de efectos secundarios porque no la ofrecen directamente. Entonces empezamos a tener como esta discusión de ver que el sistema de salud lo que hace es como generalizar en la mayoría de casos medicamentos de muy bajo costo, los distribuyen como a la gran población y si en algún punto llega a tener como el efecto de ser una persona indetectable, que es lo que lo que se quiere conseguir con el tratamiento antirretroviral, ser una persona indetectable, los efectos secundarios no empiezan a ser tan prioritarios cuando tú ya en tu cuerpo eres indetectable. Cosa que nos parece bastante problemática, pues porque si uno de alguna forma está viviendo o está consiguiendo tener como una vida normal en el que no se te juzgue por ser una persona enferma, tu apariencia física, si tu apariencia física lo es, creo que no se está como cumpliendo un poco como esta situación.
Aparece el proyecto de Visual AIDS, que me acuerdo mucho que es por medio de un amigo que se llama Juan Betancourt. Juan Betancourt es un artista también colombiano que ha trabajado con Visual AIDS haciendo curadurías dentro de la página web. Visual AIDS a veces invita a artistas para que trabajen en toda la colección de archivo y de artistas que tienen, y los invitan a hacer como una curaduría online en donde uno puede como visitar a ciertos artistas. Y él nos hizo como, él trabajando en la organización, haciendo la curaduría, nos dijo que había aparecido la invitación, la convocatoria. Nosotros nos presentamos precisamente con este tema, porque sí nos parecía como ya fundamental empezar a discutir no tanto el VIH desde ese lugar del sentimentalismo de una persona que sufre VIH y sufre el estigma social y que tiene como estas condiciones lastimeras que se han como reproducido y que se han puesto como desde los 90 en los 2000, que han hecho como esa representación del SIDA como algo de pesar o algo de culpa, sobre todo como un significado muy moral en el hecho de tener VIH, ¿no? Y como una cosa de que, bueno, ya lo tengo y desearía no tenerlo, pero yo soy una persona feliz así lo tenga o no lo tenga, como ese tipo de discusiones como muy moralistas alrededor de la enfermedad. Y a nosotros nos interesó mucho más en hacer como en evidenciar una problemática que viene mucho más desde la economía y el capitalismo, desde las farmacéuticas, y cómo estas farmacéuticas empiezan a tener como unas relevancias sociales en las que empiezan a afectar moralmente y sobre todo pues, la manera de vivir a las personas que somos seropositivas. Entonces hicimos un trabajo alrededor del color amarillo, el color amarillo como concepto, como discurso, al mismo tiempo también como manifiesto, en el que de manera muy simbólica podíamos evidenciar el problema que se ve en la ictericia, que es el color amarillo en la piel, y al mismo tiempo hacer como paralelos del amarillo históricamente, qué significa el color amarillo socialmente, qué significa el color amarillo en las artes o qué significa el amarillo en estados emocionales. Entonces empezamos a trabajar como ciertos capítulos en el video para poder entonces hablar de este tipo de discusiones sobre las farmacéuticas, pero no llevándolas desde un lugar literal o narrativo, sino desde un lugar muy experimental. Y en este punto es cuando se entra un poco como en conexión con los otros proyectos de este año, es que todos están interesados muchísimo en reflejar muy puntualmente como los contextos locales en los que vive cada artista. En el caso de México, por ejemplo, pues son dos artistas no binarias que están haciendo como una representación muy puntual de imágenes o como de significados muy particulares y culturales de la ciudad, las personas de Canadá, en este caso pues alguien de Corea del Sur, y sobre todo también que los artistas que están presentando no son directamente personas interesadas en trabajar del todo únicamente video. Hay otras personas que trabajan desde otro tipo de campos artísticos. En el caso de Camila Arce en Argentina, ella es escritora y es activista, pero pues se interesa en hacer este activismo y sobre todo pues hacer este tipo de este texto visual por medio, o hacer estos textos por medio de video, haciendo como ensayos visuales. Y hay algo que llama muchísimo la atención, sobre todo pues en mi caso, es cómo este tipo de proyectos y este tipo de videos tienen esta posibilidad de viajar por todo el mundo en una fecha muy particular que es el 1 de diciembre, que tengo entendido que desde los años 90, en el caso de Visual AIDS y de otras organizaciones y entidades que luchan contra el VIH, están muy interesadas en que instituciones y entidades muy grandes, sobre todo como entidades de salud y sobre todo y entidades culturales, universidades, museos, tengan esta relevancia de este día precisamente para que no se olvide que es necesario y que sobre todo hay una lucha muy constante a seguir hablando de este tema, no solamente como buscando la cura de la enfermedad, sino de qué manera poder combatir el estigma y la xerofobia que se vive aún en nuestra sociedad, que siento que ya no es ya no es un problema tan grande el hecho de vivir con VIH, sino el problema de que las personas vean que hay otra persona viviendo con VIH y que tiene una vida normal, precisamente como por el estigma que hay alrededor de esto. Para este año la colección de videos estará en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Igual también estará
en algunos sitios en exhibición en Madrid, creo. Y acá también, aparte de Barcelona, estará también en el Centro LGBTI de Barcelona. Digamos que la intención de Visual Aids es que se haga como una, como una premier mundial en muchas partes de las ciudades en las que están los artistas, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de poder regar toda la información en muchos espacios y que se vuelva como prácticamente, digámoslo curiosamente, un virus de videos que estén como por el mundo. Pero en este caso mostrando este tipo de piezas. En el caso de Colombia, pues a nosotros nos emociona bastante que estas piezas estén como exhibidas en los museos más grandes de Colombia, como es el Mambo en Bogotá, o el Museo de Arte Moderno de Medellín, estará en la Cinemateca también. Y digamos que eso también intensiva muchísimo en el caso de nosotros, nos motiva muchísimo como a seguir en este tipo de proyectos, sobre todo porque siento que la discusión del VIH tiene como muchísimos matices en los que es necesario ahondar cada vez más y encontrar como ciertos puntos de discusión, sobre todo como políticamente discursos que se han venido instaurando desde estos capitalismos farmacéuticos que son bastante delicados de lidiar y sobre todo también como conocer otro tipo de realidades en otros contextos, como no sé, puede ser precisamente como Corea del Sur, o puede ser Taiwán, o puede ser Pakistán, que son ciudades en las que va a estar precisamente toda esta exhibición. De qué manera puede haber como una especie de retroalimentación, si es posible, de personas que vean el video y puedan entender un poco cómo la situación en la que se vive en Colombia y tener la posibilidad de conocer cómo se vive también en estos contextos la enfermedad y sobre todo la manera en cómo recibir estos medicamentos. Para este año los curadores y los jurados de estas muestras fueron también como muy variados, como artistas que vienen de distintas partes del mundo también. Quisiera mencionar sus nombres: Nico Widom, Jorge Bordelo, Ersa Venus y Laura Beth Lima. Digamos, estos artistas también tuvieron como la posibilidad de ver cómo los procesos en los que después de haber hecho la selección y de haber ya escogido a los artistas, también tuvieron la posibilidad de ver como ciertos procesos en los que eh, cada artista iba mandando como previews y digamos que por medio de Visual Aids pues entendíamos un poco como sus comentarios o tenían como ciertas reflexiones alrededor de esto, de lo que estábamos haciendo. Y a la final, pues digamos que reunir un poco como toda esta conexión de personas, tanto curadores, organizaciones y artistas. Lo más interesante de todo este proyecto es hacer como todo ese tejido de información en el que en el que se concibe, o yo lo concibo un poco como una colectividad que si bien cada uno trabaja individualmente, pues en el caso de Santiago Lemus y yo, pues trabajamos en conjunto en este proyecto que la idea es que esto se convierta como en una especie de colectivo. Eh, Tenemos esa sensación de que hay como una colectividad de muchas otras personas que están interesadas en seguir trabajando en este tipo de temas. Entonces siento que este tipo de proyecto vale muchísimo la pena seguir apoyándolo, sobre todo porque es una entidad que apoya tanto dando visibilidad como dando ciertos incentivos monetarios para artistas que muy seguramente deben estar como en condiciones mucho más precarias en sentidos de, de conseguir estas posibilidades de creación y al mismo tiempo pues de que las personas puedan ver cada vez más de qué manera se puede hablar de VIH no solamente desde este lugar sentimental y moral, sino desde otro tipo de posibilidades. Entonces los invito muchísimo a que entren a ver todo este material de videos. Yo lo haré con ustedes porque tampoco lo he visto. Entonces esto es lo interesante, como entrar a la página y empezar como a descubrir todos estos artistas. Igualmente algo que tiene Visual Aids es que dirige los artistas a sus páginas web, entonces en la página web se encuentra la galería del artista que hace otro tipo de trabajos, no solamente este en particular. Entonces es muy interesante que se dediquen un buen tiempo a hacer, hacer este viaje de Behind and Belonging.